Continuamos con el estudio de la última iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. La Odisea fue fundada por Antíoco II en los años 261-245 a.C. y llamada así en honor de su esposa Laodice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos rutas importantes en aquellos días. Era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de apelar a la ayuda de Roma. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con lana negra de la región. También se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar la enfermedad de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Allí había una importante colonia compuesta por más de 7.000 judíos a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles. Y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso, entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales y se celebraban famosas ferias de mercadería. En este ambiente había también una iglesia cristiana, establecida allí por la predicación de Epafras o de algún otro discípulo de Pablo. El apóstol les escribió una carta que se extravió y que se debía leer también en la iglesia de Colosas, y la que se escribió a los colosenses debía ser leída en la Odisea. La relación entre ambas iglesias no es de extrañar, puesto que Colosas se encontraba tan solo 15 kilómetros al este de la Odisea. En cuanto a la iglesia en la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviera herejías. Su problema era el orgullo y la ignorancia provocada por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las que encontramos en estas 7 cartas. Versículo 14 habla el remitente de la carta. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. La primera característica del remitente: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El carácter del Señor contrasta con el carácter y la infidelidad de los cristianos de la Odisea. Ellos deberían recordar esto a la luz de lo que Pablo escribió a Timoteo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Otra característica: el principio de la creación de Dios. Esto no quiere decir, por supuesto, que Cristo fue creado antes que todo lo demás. Hoy día vemos que los testigos de Jehová y los mormones en el presente hablan de esto. Por el contrario, lo que se subraya aquí y en otros lugares es la suprema autoridad y dominio que Cristo tiene sobre toda la creación por haber sido su creador. Cristo es la fuente, el origen de todo lo que existe. Por esa razón en Él encuentran sentido todas las cosas, como dice el apóstol Pablo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El destinatario, la iglesia, en los versículos 15 al 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A diferencia de otras iglesias, en el caso de la Odisea, no hay ninguna palabra de alabanza. El mal fundamental de la iglesia en la Odisea era su tibieza en los asuntos espirituales, algo que manifestaba en su ausencia de celo y entusiasmo en todo lo que hacían para el Señor. Por eso la exhortación del Señor es: sé pues celoso y arrepiéntete, solo así recuperarían el fervor. Esto es un reflejo de lo que hoy vivimos como la iglesia de los últimos tiempos. Por eso que en la era cristiana, esta iglesia representa la iglesia del siglo XXI, porque esas características de ellos es similar a lo que tenemos las iglesias de estos tiempos. La iglesia en la Odisea refleja una parte importante del cristianismo del siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial y anémica, como muchos cristianos en nuestros días
que solo parecen emocionarse con los deportes, el cine o la política, pero no por conocer más del Señor o por compartir el Evangelio con otros. Cristianos que se entregan por completo a los negocios o a los estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo. Cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar el yo. Cristianos solícitos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero sin un verdadero anhelo de conocer más de la palabra de Dios. Cristianos que ya no definen la doctrina bíblica porque no la conocen y porque han abrazado el relativismo de este mundo. Iglesias con una perfecta organización y atractivos programas que pueden funcionar muy bien sin la presencia del Señor Jesús. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado de ser relevante para el mundo. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, también está sucediendo lo mismo. Cristo ya no está en las iglesias, solo están los miembros. Algo parecido a esto era lo que había ocurrido a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, para entrar de una vez en esta iglesia, que es prototipo de cómo se va a encontrar la iglesia de Dios en su segunda venida, antes del arrebatamiento. El versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El destinatario, como siempre en todas las cartas, va directamente a los líderes, al pastor. Lamentablemente podemos ver que en esta iglesia no fue nada firme, que los líderes, y empezando por el pastor, se dieron ante toda la influencia, y eso fue la caída de esta iglesia, se puede decir. El que escribe, nuevamente, es el Señor Jesús. Versículo 14 también, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, aquí también se revela en una forma muy especial. También, que aquí el que escribe se representa como el testigo fiel y verdadero. El testigo es una persona que ve. Voy a traer mi testigo para que él vea y para que él escuche. Cristo es el testigo fiel, al que no se le puede engañar nada, absolutamente, porque él conoce lo más profundo de nuestro corazón. No hay nada oculto que él no pueda verlo. No hay nadie en esta tierra que pueda evaluarnos cada uno de nuestros actos con esa precisión que lo hace. Cuando uno verdaderamente está firme con tus debilidades y con tus flaquezas, tú sabes que Dios nunca te va a juzgar por un pecado declarado y por algo que tú estás luchando. Al contrario, te va a declarar justo y limpio porque estás en esa lucha. Y que atestigua, este hijo está luchando, este hijo no se deja vencer por sus pecados, él es el testigo fiel que va a hablar verdad acerca de nuestro caminar y de nuestra vida delante de Dios. Y teniéndolo a él así de nuestra parte, entonces, hermanos, estamos limpios delante de Dios. Tal vez no delante de los hombres, porque somos humanos y estamos rodeados de debilidades y flaquezas. Y siempre vamos a tener defectos. Pero delante de Dios, una vida que camina así, está limpia. Ahora vamos a ver el otro punto, Apocalipsis 3:14. El principio de la creación de Dios dice esto. El principio de toda la creación, el fundamento de todo. Todos nosotros debemos de saber que solamente debemos de depender de Él como la fuente de todo. Es precioso habitar los hermanos juntos, pero como decía, cada uno de nosotros tiene un don, cada uno de nosotros tiene un ministerio, cada uno de nosotros tiene una gracia especial de Dios. Y Él es nuestra fuente. Por eso David mismo decía que todas mis fuentes están en ti. Me has hecho más sabio que los sabios, me has hecho más sabio que mis enemigos. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, la omega, es todo. Si nosotros entendiéramos que todo lo que nos sucede, todo lo que pasa, todo lo que está alrededor es dirigido por Él y para Él. Dios había pasado a un segundo plano. En esta congregación, Dios ya no era el Rey de Reyes, como cantábamos ahora, el Señor de Señores. No era el amén y amén. Aquí no se hacía lo que Dios decía.
sino lo que la mayoría decía. Y eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque eso se inmiscuye mucho con el amor. Como amamos a nuestro hermano y como queremos estar en unidad, pero la unidad no viene con el fundamento de la mayoría. La unidad viene con el fundamento de Dios. Con la excusa de que amamos y vemos la necesidad, hacemos que ya no sea el centro el Señor, sino el hermano y sus necesidades. Cuando el pueblo comienza a decidir y no es Dios y el Espíritu Santo quien tiene la última palabra, ya los días son contados. Ya delante de Dios esa iglesia cayó. Apocalipsis 3, el 15 al 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la primera parte. Como no tiene muchos halagos acá el Señor Jesucristo a esta iglesia, va directamente al reproche. Le habla sobre su tibieza y su orgullo espiritual. Y les habla en base a nuestras vivencias, a la situación en la que estamos, que vivimos, a nuestras circunstancias. Ahí el Señor utiliza para hablarnos. Este pueblo de la Odisea, el pueblo más rico de todos los pueblos. Ahí estaban los banqueros más grandes, donde se distribuía oro, exportaban muchas cosas, pero tenían un punto débil, que no tenían una buena agua. El agua que ellos tenían, tenía que viajar kilómetros de kilómetros para llegar ahí por un acueducto, y el agua estaba llena de minerales y llegaba completamente tibia. En base a eso, el Señor les habla sobre su estado espiritual y les da una reprensión bastante fuerte y les dice, no eres frío ni caliente, eres tibio. El caso del tibio es lo peor, lo más peligroso. Es una iglesia como la Odisea que conoce perfectamente la palabra de Dios, el deseo de Dios. Puede ser que ante todo sea pues la persona más reconocida, pero a los ojos de Dios está tibio. Y lo más triste de ese caso es que la persona cree estar bien. Por eso el Señor le dice, tú dices, la Odisea, la iglesia, tú dices que estás bien. Tú dices que eres rico. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no te das cuenta que a mis ojos eres lo peor, un desventurado, un miserable. Peores cosas no le puede decir el Señor. Esta persona no se da cuenta de su estado real. Yo pensaba cuando preparaba esto en Saúl. Saúl no quería entender y no se daba cuenta de su situación y del juicio de Dios y cómo estaba él a los ojos de Dios, aunque aparentemente era un rey que gozaba de todos los privilegios y el pueblo lo honraba, pero a los ojos de Dios ya había caído. Ya incluso Dios se había mandado buscar un sucesor. Qué triste que por esa tibieza otro tome nuestro oficio. Se engañaban a sí mismos. ¿Por qué? Porque eran ricos, porque eran prósperos. Eso les dio una falsa seguridad, un falso orgullo espiritual, una suficiencia, creyéndose, imaginándose que por su riqueza y por sus cosas materiales, ellos podían estar igual a los ojos de Dios, ricos espirituales. Y esa iglesia se creía con todo derecho a juzgar tal vez y menospreciar a los demás, y actuaba por encima de la voluntad de Dios. Podemos sacar cuál es el final de esta iglesia. No importa lo que tú creas o lo que tú digas, como dice en Mateo 7, he sanado a los enfermos, he echado demonios, he hecho esto y el otro. ¿Y qué dice el Señor? Yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. No importa lo que tú creas o lo que tú hayas hecho, lo has hecho conforme a la voluntad de Dios, has hecho lo que Dios te ha pedido. Esta era la situación de esta iglesia. ¿Qué dice el Señor? Que nos va a vomitar. No voy a recibir nada de ustedes, le decía. ¿Qué cosa puede ocasionar la tibieza espiritual? Acá tengo algunos puntos. Primero, la tibieza puede venir por una falta de una verdadera conversión. Y puede ser que todo
todo el conocimiento que uno tenga de Dios sea netamente mental, que no haya bajado a nuestro corazón, que no te llegue a afectar al corazón, que abarca tu conciencia, abarca todas tus entrañas, todo tu ser. Por eso la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y es lo único que le interesa. Teniendo tu corazón, tiene todo de tu vida. Por lo tanto, no llevar al corazón, a tu voluntad, a todo tu ser, entonces no hay cambio en esa vida, en esa persona. Sabe, conoce, va a la iglesia, pero no se ve los frutos, por sus frutos lo vas a conocer. Esa vida siempre se mantiene en un estado de doblez, con un pie en el mundo, agradando al mundo, haciendo las cosas que el mundo exige, y con otro pie en la iglesia. Y así quiere permanecer, haciendo prevalecer sus deseos. No niega la cruz de Cristo, sabe que el Señor Jesucristo murió en la cruz, sigue su mismo modo de vivir. Tal vez un pequeño cambio, pero no deja el mundo. El orgullo espiritual. Vemos con esta iglesia, ellos tenían una opinión, un concepto más alto de ellos mismos, del que deberían de tener. Era una iglesia orgullosa. Pero esas iglesias, hermanos, están destinadas a juicio por su ceguera espiritual. Ciegos espirituales, compra colirio, pídele a Dios, échame unas gotas para ver. ¿Quién va a venir a corregirlos? ¿Quién me va a venir a hablar a mí? Quieren ser independientes por su mismo orgullo. Y porque a eso se suma, tal vez, algunas bendiciones que Dios les ha dado. Entonces se creen con derecho a juzgar desde el líder hasta las ovejas. Están satisfechas de ellas mismas. No hay humillación, no hay un deseo de reconocer, de separarse. ¡Qué triste! Estamos tan seguros de lo que nosotros estamos bien, entonces ya no damos lugar a Dios ni a nadie para que nos muestre nuestro pecado, nuestras debilidades. Y no podemos estar nunca equivocados, siempre estamos en la verdad. Este tipo de gente, Dios nos libre, no quiere ser enseñado. Yo no hago aquello, no hago esto, por lo tanto estoy bien en el Señor. Estas personas, por lo tanto, están llamadas a discernir los pecados de los demás, como dice la palabra, mirando la paja en otro ojo, sin darse cuenta que tienen una tremenda vida atravesada. Esta condición de tibieza en el creyente, que es abominable a los ojos de Dios, se da cuando ya el Espíritu Santo ha sido contristado y la voz del Espíritu está siendo silenciada. Como digo, se puede asistir. Esa iglesia era una iglesia aparentemente viva, una iglesia seguramente de muchos miembros, tener clases bíblicas, oraciones, todo tipo de actividades, pero todo era en la carne, como algo social, nunca guiado por el Espíritu, con una humildad sincera y con un deseo ardiente de cambios. Hermanos, Dios nos cambia y necesitamos esos cambios. Nunca vamos a ser perfectos. Hasta el día de nuestra muerte tenemos que decirle al Señor, cámbiame, ayúdame, lávame, no quiero ser igual. Hay cierta altivez de corazón. Isaías 5:21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Va a haber un dolor. Cuando dice la palabra hay, es que te va a doler bien rico, como a la Odisea, te va a hacer moño. Si te dé un jalón de esas, si no permitimos que el Espíritu de Dios nos redarguya, nos engañamos a nosotros mismos y nos obsesionamos volviéndonos orgullosos, ansiosos, arrogantes, creyendo que porque el Señor nos usó una vez, 2 veces, ya eso proviene de nosotros. No, nada proviene de nosotros. Aún el aire que respiramos es prestadito por Dios. Gracias, Señor, que me has permitido salir de este pecado o hacer lo otro, hacer esto. Una dependencia total. Ya los juicios estaban por estallar y el juicio está decretado para esta iglesia. 3:18. El siguiente punto es el consejo de Dios para esta iglesia, para la iglesia de estos últimos tiempos, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo primero que le dice es, yo te aconsejo que de mí compres, que el hacer la voluntad de Dios tiene un precio, hay que pagar un costo. No es así porque sí.
El Señor pagó un precio para que nosotros seamos salvos y nosotros tenemos que pagar un precio para poder estar bien con el Señor. El que no se niega a sí mismo y viene en pos de mí, hay que pagar un precio. Ese precio es tu vida, tu mente, tu corazón y todo tu ser, para que Dios haga su voluntad. Compra antes de que venga el juicio. Cuando el juicio está decretado, el Señor manda su palabra. Compra de mí porque el juicio viene. ¿Se acuerdan de David? Cuando él pecó un tremendo pecado haciendo el censo y haciéndolo todo de acuerdo a su voluntad, para que vean que era un pueblo fuerte, que era un hombre valiente, y vino el juicio de Dios. Y el profeta y el ángel le dijo, vamos a matarla, va a pasar esto. ¿Qué hizo David? Se arrepintió. Vamos a recordar esta porción. Segunda de Samuel, capítulo 24, del 17 al 19, primeramente. Cuando el juicio de Dios venía sobre David y todo el pueblo de Israel, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, inmediatamente el reconocimiento, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas, o sea, por el pueblo? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Versículo 18, Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar de Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. El Señor le daba órdenes, haz esto y haz lo otro, y el Señor nos da órdenes en su palabra. ¿Qué cosa, cómo tenemos que pagar el precio? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? 19, subió David obediente, conforme al dicho de Gad, o sea, el profeta, según había mandado Jehová. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová. Esto me ha dicho el Señor, y esto lo tengo que hacer ciegamente, porque lo que Dios dice, eso tiene que hacerse, para que cese la mortandad del pueblo. Versículo 22, y Arauna le dijo a David, piensa de quién, llévatelo todo, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña, tómalo todo. ¿Y qué le dijo David a este hombre? No, de ninguna manera, yo voy a pagar el precio, yo no voy a usar a nadie. ¿Qué le dijo? No, sino por precio te lo compraré. ¿Qué decía el Señor a la Odisea? Compra de mí, paga el precio, que te cueste. No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a mi Dios, a Jehová mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. No a costillas de otro, yo no voy a hacerlo. Yo voy a hacer algo que verdaderamente me cueste. ¿Y saben qué? Ese altar que levantó ahí David, como ahora ha sido dicho, fue para toda su descendencia y hasta el día de hoy. Ese es el templo de Salomón donde se levantó. Y hasta ahora donde va a Israel, esa es la era de Arauna. De ahí fue de generación en generación. Uno ve las cosas naturales y materiales cuando Dios habla de esas cosas como una cosa secundaria. No, Dios está viendo cuánto te vas a esforzar. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, por su justo precio, ni siquiera le rebajó. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová, ¿qué hizo? Oyó las súplicas de la tierra. ¿Y qué? Y cesó la plaga. Por eso que los salmistas, por eso que Esdras, acuérdate, Señor, de lo que yo he dado, de lo que yo he hecho, de mis ofrendas. Salmo 20. En el día del mal, acuérdate, Señor, que yo he sido obediente, que he pagado el precio. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. El oro, acuérdense que le hablaba a un pueblo millonario, donde los mejores bancos, la reserva de los bancos está en oro. Y siempre ha sido así. Y le hablaban y le decían, no te confíes de ese oro. Compra de mí el oro refinado, que es suave, que es maleable, que está libre de corrosión. El oro viene mezclado con muchos metales. Se vuelve duro, no es maleable. Cuanto más mezcla tiene, más duro se vuelve. Aquí el Señor les hace el paralelo.
Un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, es como el oro puro. El oro puro es fácil de maniobrar, es suave, se maneja bien. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Le hacía una ilustración con ese oro contaminado, endurecido, que ya no se podía manejar, que ya el Señor no lo podía tornar hacia él. Ese es el engaño del pecado, hermanos. El orgullo, la crítica, la amargura, la falta de arrepentimiento. Estas sustancias agregadas endurecen nuestro corazón, que debe ser suave, tierno para Dios. Se reduce y quita por completo la ternura que Dios quiere. No hay sensibilidad en la dureza del corazón, que habla mucho el Señor, y por lo tanto la capacidad de escuchar la voz del Señor ya no se da. Nuestra visión espiritual totalmente terminada. ¿Y qué cosa tiene que hacer el Señor? Colocar ese oro en un horno para derretirlo a fuego intenso. Que compres vestiduras blancas para vestirte. Acuérdense que la Odisea tenía la mejor lana negra. Las ovejas negras eran especialistas en criaderos y eso exportaban a todo el mundo, conocidos por su lana negra. Nuevamente utiliza lo mismo para hablarles. Como el Señor es el único que puede vestirnos, que puede tapar nuestra desnudez. Pero hermanos, acuérdense que la Odisea era una iglesia orgullosa, no quería. Creía que estaba perfectamente bien con todo lo que tenía. Y así sucede en el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan en Isaías capítulo 4 versículo 1? Déjanos llevar tu nombre. Llevamos tu nombre y nosotros nos vestimos como queremos y hacemos las cosas como nos parece. Pero solamente déjanos decir que somos iglesia tuya y que somos cristianos. Él quería cubrir la desnudez, quería sacar esa ropaje de pecado. 4.1. El Señor desea vestirnos de Él, de su santidad, que Él quiere ser nuestra cubierta. Y ellos no querían. Por eso te aconsejo. El Señor nunca nos agarra del cuello y nos hace hacer las cosas. Pides un nuevo ropaje, un vestido blanco. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, quítanos nuestro ropaje y danos esas vestiduras de ese real sacerdocio que lo vestía con lino a Aarón, a toda su descendencia. Y por último el colirio. Nuevamente ellos exportaban en la medicina, eran lo más. Todo el imperio romano vivía de esos colirios que limpiaban, que le daban mayor agudeza a los ojos. Ellos habían perdido esa visión, tenían todo distorsionado por sus anhelos, sus deseos. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Ellos se veían diferentes, con sus colirios, creían que tenían una buena visión. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Están viendo mal, están engañándose. Y solamente es el Espíritu Santo el que puede dar vista a los ciegos. Pero ¿a qué ciegos? Al que se reconoce, Señor, no tengo visión. Ya fallé una vez, ya fallé 2 veces, ya fallé 3 veces, Señor. Dame un colirio para limpiarme. Juan 9:41. Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, porque yo podría devolverte la vista. Pero ¿por qué era pecador ese pueblo? Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece, porque no reconocían su verdadero estado. Si no reconocemos, no podemos clamar por esa visión. Y todos tenemos un punto ciego. Todos tenemos, que si no lo tienes, lo vas a tener, problemas en los ojos. Pero hay que pedirle al Señor esa sanidad, ese colirio, que quite esa ceguera espiritual, que nos dé la visión del águila. El águila se remonta y tiene una visión, y eso es lo que quiere Dios al decirle, te aconsejo que compres de mí en estos últimos tiempos ese colirio para que nadie te engañe, para que tengas un discernimiento pero maravilloso. Esa ceguera espiritual, hermano, nos impide ver nuestros pecados ocultos.
Necesitamos urgente ese colmillo del discernimiento para recuperar nuestra visión. Versículo del 20 al 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este punto es el Señor llamándolos al arrepentimiento del 20 al 22. Antes del juicio, hermanos, que ya estaba decretado para esta iglesia, Él está esperando fuera, a las puertas de esa iglesia. Fuera de esa iglesia, lo habían sacado. Ellos hacían como bien les parecía, como su mente les decía, pero Dios estaba afuera. Generalmente se usa esa porción para evangelizar, para predicar a un inconverso. Pero la realidad de eso es que en la iglesia de la Odisea y en la iglesia de estos últimos tiempos, a Dios se le ha botado afuera. Y el hombre hace lo que bien le parece. Y el Señor rogando, déjenme entrar a mi iglesia. Yo quiero ser el Señor de esa iglesia. Y no le dejaron entrar. Lo habían sacado de todos los programas. Pero la rogativa es que Él está dispuesto a entrar. Si ellos se arrepienten, si ellos le abren la puerta y dice, yo cenaré contigo, yo quiero tener esa intimidad con mi iglesia, no me saquen. El llamado al arrepentimiento, arrepiéntanse, que voy a cenar con ustedes. No los condena por todo lo malo y por todo lo que se comportan, sino es el último llamado de Dios a su última iglesia. Consideremos, no miremos a la Odisea, miremos a nosotros. ¿Está tomando Jesús el señorío de nuestros corazones? ¿Estamos haciendo y esforzándonos y pagando el precio por hacer su voluntad? ¿O no podemos pagar el precio? Por lo tanto nos sacamos afuera y hacemos las cosas. Si creemos que estamos haciendo bien, hermanos, a Dios no lo vamos a engañar. Dios no puede ser burlado. Y ese es un llamado que hoy día el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. Y quiere dirigir, quiere tomar su lugar en nuestras vidas. Hoy terminaremos el estudio de las 7 iglesias. Todo lo que tenía que decir lo dijo a su iglesia amada de los finales de los tiempos. Hemos visto cómo nos ha corregido a cada una de ellas, porque solo Él conoce las intenciones del corazón y el obrar de cada una. De todas las que hemos estudiado, esta es la peor, la Odisea, porque en Sardis había un remanente santo, no contaminado. Solo en esta iglesia no hay ningún halago, todo es reproche por la tibieza de su corazón, que es lo más aborrecible a Dios. ¿Qué es la tibieza? La tibieza implica indiferencia por las cosas espirituales. No se preocupan por la enseñanza bíblica, no les importa. Si hay errores doctrinales, tampoco. Y ni siquiera las combaten. Hay una falta de compromiso con la obra del Señor, una despreocupación por el crecimiento espiritual de los hermanos. Frente al mundo se perdió los efectos que debe tener todo hijo de Dios, como la sal y como la luz en esta tierra, en este mundo. Ya a estas alturas el creyente se confunde con el mundo, porque ha perdido todo su sabor, todo su efecto. Describe a un cristianismo sin entrega, hipócrita, mecánico, mezclado totalmente con el materialismo. Esmirna pensaba que era pobre, pero para Dios era rica. Lo contrastante con la Odisea, creía ser rica. Veían todo humanamente por sus logros materiales. ¿Cuántas iglesias se jactan de sus grandes edificios? Yo no creo ser la única. ¿Cuántos hemos ido a iglesias grandes, donde es el esplendor, hasta tienen helipuertos, y vienen las celebridades, donde el evangelio está totalmente diluido, nadie es convencido de pecado, todos salen con sus profecías y sus promesas de prosperidad, sus equipos de música,
como la Odisea, una iglesia muy rica, la más rica de todas. Pero Dios le dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Él los ubica, tú eres un pobre, desventurado, ya ustedes han escuchado todo eso. Hablaban con arrogancia y jactancia. El engaño de la Odisea es muy actual, quieren ser gobernantes cristianos que van a terminar con el pecado, con el aborto, con el homosexualismo. Pastores que codician el poder político, que perdieron visión, creyendo que pueden cambiar al mundo. A Dios no le importa la opinión de los grandes pastores. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Millones de cristianos a través de todos los tiempos murieron como mártires por amor a Dios y su servicio a Él. Como Esmirna, muriendo en el Coliseo Romano, todas las semanas venían a llevarlos, ya hemos estudiado. Vivieron por fe esos hombres de Dios, confesando que eran extranjeros y peregrinos, porque buscaban su patria celestial, todo lo contrario a la iglesia de hoy. Nuevamente, como se ha dicho, más bien esperan ser grandes celebridades, congresistas, presidentes, alcaldes. Jesús le dice, estás muy equivocado, iglesia, no es lo que tú piensas. La misión de su iglesia es ganar almas y predicar el evangelio a toda criatura y ser sal y luz en esta tierra. La Biblia nos dice que el mundo no es digno de nosotros, de ellos. Esta porción quiero que ustedes la entiendan, aunque breve. Hebreos 11, 37 y 38. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Jamás en la vida el mundo va a ser digno de tener a un verdadero siervo de Dios sirviendo a su causa. Así fue la iglesia, así determinó a estos grandes héroes de la fe de Hebreos 11. Y Dios no va a cambiar por el materialismo, por la fama. ¿Cómo se puede dejar el lugar más honroso que Dios nos puede dar para buscar otros poderes humanos? La Odisea tenía otros intereses, por eso tenían que sacarlo a Dios, a Jesús. Lo pusieron afuera. En el versículo 20 lo vemos a él pidiendo, tocando con urgencia para tener una última cena, antes que venga el lucero de la mañana, antes que venga el juicio. Les está dando la última oportunidad. ¿Se acuerdan cómo les decía a sus discípulos? ¿Cuánto he anhelado tener esta última cena con ustedes? Así el Señor estaba desesperado para tener esa cena, esa comunión íntima con los de la Odisea. No se olviden, hermanos, que la cena es la última comida de la noche. Les está rogando a esta última iglesia que le abran, que lo dejen entrar. Qué triste es la condición de la iglesia actual. Lo sacaron porque tienen un programa muy bien estructurado, con los mejores asesores. Son iglesias grandes de renombre. Tienen sus noches de milagros, sus programas de inversiones, presupuestos. Y es más interesante que hablar de su reinado y su palabra, que ya es muy conocida. Y el Señor diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si hay alguien dentro de esa iglesia que me está escuchando mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El único remedio, la única cura es ponerlo en el lugar que él exige, como rey soberano en la vida de cada uno de nosotros. No importa lo que sucede en el mundo, todo ya está escrito. El que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra. No podemos hacer nada. Él es el único que hace todas las cosas. No hay para nosotros bien fuera de Él, dice el salmista. Vivimos como si no necesitáramos de Él en estos tiempos.
no oramos, no clamamos. Él está enviando pruebas, aflicciones, mortandad, plagas, como hoy, para capturar nuestra atención, para buscarlo. Pablo reconocía que todo era con propósito, para enseñarle a no gloriarse, a no enorgullecerse. Versículo 19, que también es muy importante, hermanos. Sé pues celoso, les decía a los de la Odisea, y arrepiéntete. Perdieron el celo de Dios, que nos hable a nuestro corazón. Habían roto su compromiso con Él. No eran como Finés, el hijo de Aarón. Aquí en Números 25, del 10 al 13, habló Dios a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él, ¿quién? Finés, que actuó con el celo de Dios, lo consumía el celo de Dios. Y aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermanos, Él lo está viendo todo. Cómo actuamos, cómo está nuestro corazón, cómo está encendido por Él. Y somos valientes y nos ponemos de parte de Él. Que Dios nos dé ese celo santo por Él, por guardar su palabra, por decir como el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La parte más impresionante de esta carta es verlo al Señor llamando: quiero entrar en esta noche tan oscura, dándole una oportunidad a esta iglesia que le produce un malestar horrible. Cuando uno tiene náuseas y vómitos, hay un malestar que sudas frío, todo tu cuerpo se te descompone. Pero sin embargo, Él no importa, sigue llamándolos. A esta iglesia que había estado fervorosa en un tiempo cuando empezó con Epafras, un gran siervo de Dios, pero perdió su fuego por Él a través de los años. Algunas doctrinas dicen que si son tibios es que nunca fueron salvos. Pero la Odisea se entibió después de estar fuego en sus primeros años. Hay un libre albedrío. La oveja se había perdido porque quiso perderse. Por eso salió a buscarla. Que muchas iglesias no quieren reconocer esto. Pero la verdad es esa. Somos libres de elegir la vida o la muerte, la salvación o la condenación, la tibieza o el estar fervorosos. El Señor siempre advirtió a su pueblo. Deuteronomio 8, desde el 11 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, como la Odisea, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Cerraron sus puertas, ya no estaban abiertas. ¡Qué terrible! Cerraron sus corazones, ya no querían abrirlo. Si hay algo, iglesia de hoy, que me estás escuchando en tu corazón, que quieres entregar lo que no le has entregado y que sabes que Dios puede estar contristado, tienes que abrirle las puertas de par en par para que Él te limpie, te dé tu vestimenta, te sane, te eche el colirio para que no tengas ceguera, para que te dé ese oro preciado. De lo contrario, hermanos, terminaremos mal. Dios ama a su iglesia, por eso la llama insistentemente, desesperadamente. Hay alguien que pueda abrirme esta noche, decía el Señor.
la medianoche está cerca. La Sulamita escuchó a su amado, ella lo amaba, pero estaba cansada y ya estaba en la cama, había lavado sus pies, había hecho todo lo que tenía que hacer y le dio flojera tener comunión con él. Y él se fue, pero ella reaccionó, que nosotros reaccionemos, estamos a tiempo. Fue a buscarlo, a su amado, a quien velaba su alma y lo conocía y daba todas las señales, lo conocía perfectamente bien. Estamos a tiempo de buscarlo, abrirle otra vez la puerta. Fue traspasada de muchos dolores, pero lo llevó a su casa, a su intimidad, a tener esa comunión con Él. Que le abramos otra vez las puertas de nuestro corazón y decirle: Señor, entra sin reservas. Tú eres el Rey soberano en nuestras vidas. Enseñoréate, reina, toma tu lugar. No seamos como esta iglesia que sin darse cuenta se fue entibiando, como Saúl, como Sansón, y no se daban cuenta hasta que tuvieron que pagar consecuencias terribles. Que no nos suceda esto. Cautiva mi corazón, venga tu reino a mí, haz tu voluntad, entrónate en mí, reina en mí. Soberano Rey en mí, reina en mí. Soberano Rey en mí, reina en mí. Soberano Rey en mí. Cautiva mi corazón,